Dice la palabra en 1 de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Damos gracias por la presencia de cada uno de ustedes que nos acompañan. Hoy vamos a seguir conociendo de personajes de la Biblia. Vamos a seguir aprendiendo de testimonios poderosos de los personajes de la Biblia, y no solamente por sus lecciones propias, sino además porque nos ayuda a entender a Dios, qué le agrada y qué no le agrada. Saber cómo es el Eterno, cómo se relaciona con el hombre. Quedan como bases muchos principios, y por eso es muy importante conocer la vida de estos personajes. Cité ahorita el versículo, pues ya sabemos de quién vamos a hablar. ¿De quién vamos a hablar? ¿De Caín o de Abel? De Abel, ¿verdad? De Abel. Hoy nos toca conocer el testimonio de Abel, sus principios, qué nos enseña en la actualidad, en qué nos ayuda, porque ese es el motivo por el cual estamos hoy aquí. ¿Por qué escuchamos el sermón? ¿Por qué escuchamos la predicación? Pues es para ser edificados, para crecer, porque no nos vamos a ir de este lugar como hemos llegado. Amén. Aleluya. ¿Qué conocemos de la vida de Abel? Inmediatamente, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te viene? Pues que lo mataron. O la ofrenda. Nada más, pero ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, se ve a Abel como la contraparte de Caín. Abel siendo el primer mártir. La vida entre hermanos no es fácil. Siempre hay una dosis de rivalidad y de celos. No solamente aplica para hermanos de carne, sino también para los hermanos espirituales. Nosotros que éramos 4 hermanos, pues nos la pasábamos peleando. No podíamos estar solos porque nos la pasamos peleando. ¿Sí? Así que si es una familia de 6, una familia de 8, pues imagínense, es un ring ahí en la casa, pobrecitos nuestros papás. Pues hay rivalidad. Y luego siempre el pleito, no, que yo soy el favorito de papá y mamá. Y a veces en ese favoritismo que tenemos, somos abusones. Siempre el favorito de la familia es el abusón. ¿O no es cierto? Aquí tenemos en esta familia de 2, pues ¿quién fue el abusón? Caín. La historia, ¿de dónde la vamos a encontrar? En Génesis 4, 1 al 8, en Mateo 23, 35, en Hebreos 11, 4, y en 1 de Juan 3:12, que fue el que leímos ahorita. El nombre en hebreo, ¿sí? ¿Cuál es el nombre en hebreo? Que lo conocemos en español. Jebel, ¿sí? Ese es su nombre en hebreo. Y la mayoría de los nombres de los personajes bíblicos tienen un significado. No siempre se puede determinar con exactitud, pero hay 2 posibilidades de qué significa el nombre de Jebel. El nombre puede significar aliento o vapor, que está de acuerdo con su existencia breve. Pues nada más de Abel, pues parecía que nomás sabemos un día de la vida de él. También podría significar pastor o arriero, que es lo que estaría de acuerdo con su ocupación. ¿Dónde se desarrolla esta historia? Fuera del Edén. ¿Qué ocupación tenía? Pastor de ovejas. Familiares, Adán, Eva, Caín. No hay tíos, no hay abuelos, no conoce el jardín del Edén. Fue el primer asesinato, fue el primer homicidio. Qué triste historia. Observemos que la Biblia inclusive menciona primeramente a Abel y luego a Caín. Dice Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel. Pongamos atención ahí, porque más adelante voy a explicar algo muy importante que se denota en este versículo. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. No, ¿por qué no lo dijo al revés? Si Caín es el primogénito, ¿por qué no dijo, y Caín fue labrador de la tierra, y Abel pastor de ovejas? El Señor pone en primera atención, en primer lugar,
Abel, sí, pastor de ovejas. Abel, una ofrenda que refleja nuestro interior. No nada más decir, sí, lo recuerdo por la ofrenda. Vamos a ir más allá. ¿Cómo es que recibe entonces Abel el testimonio de que era justo? Según la palabra en Hebreos 11:4. Siendo el primer hombre en recibir la aprobación divina. Es importante que aprendamos de él y por eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No había ningún precedente establecido que él pudiera seguir. Un ejemplo a seguir. Por ejemplo, nosotros podemos estar en este lugar y alabamos y adoramos al Señor, pero a veces porque aprendimos. Cuando usted llegó por primera vez a la iglesia, ¿acaso le dijeron, no, es que cuando usted entra a la iglesia, usted va a levantar los brazos, usted se va a poner a cantar, o se puede poner a bailar, hasta le enseñaron los pasos? O sea, no le dicen a uno nada, sino que yo recuerdo ese primer día que yo estuve en la congregación, pues yo nomás, pues, el clásico, ¿no? Pues así está uno, ¿no? Cuando uno llega a la iglesia, con las manos aquí, o las manos en la bolsa, a ver, ¿y estos qué están haciendo? Y entonces, pues uno, es así entonces. Y empezamos a aplaudir, y más si vienes de un contexto católico. ¿Y estos qué? Estos maleducados, ¡shh! ¡Cállese! Recuerdo una vez que fui a una iglesia y estaba un hermano, así como mi hermano ahorita, ¡aleluya! Y estaba el predicador hablando, y la persona estaba grite y grite, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cállese! No sea grosero, no sea maleducado. Pues no sabe uno. Entonces no aprende a aplaudir, no aprende, podemos decir estas expresiones, hasta aprendemos a decir expresiones. Pero en el caso de Abel, pues no hay nada establecido, no había ejemplo a seguir, a imitar, no hay alicientes exteriores para estimular. ¿Qué hizo? Presentó su ofrenda de un corazón que estaba bien con Dios. El primer ejemplo de lo que la fe puede hacer cuando se ejerce. Dice Hebreos 11:4, ¿qué nos dice? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Qué dijimos que era la palabra fe? Del hebreo, emuná, fidelidad y obediencia a los mandamientos. ¿Sí? Por la fidelidad y obediencia. Eso es emuná, esa es la fe. Por la fe, el justo vivirá. Entonces, por la fidelidad y la obediencia a los mandamientos, el justo vivirá. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Su fe tenía calidad, no cantidad. Entonces, tomando en cuenta el contexto de toda la escritura, no hay duda de que el sacrificio de Abel, pues nos está señalando el sacrificio de la cruz de Yeshua. Pero lo entendía así Abel, así lo entendía. Sabemos que lo hizo por fe y en obediencia a las instrucciones del Señor, mas no así Caín, nos dice Génesis 4:7, que nos dice, si bien hicieres, pues no serás enaltecido. Pero Abel, excelente sacrificio. Este hombre, Abel, todavía nos habla. Esto sí que es un legado que nos ha dejado. El acto de Abel estimula a otros, ¿a qué cosa? A actuar. Testifica acerca de cómo se recompensa la fe y cómo podemos gozar del favor del Señor para siempre. Abel, un ejemplo de fe genuina. ¿Cuánto nos puede enseñar? Lo poquito que observamos y leemos de la vida de Abel. ¿Cuánto podemos aprender? Abel, siendo hijo de Adán y Eva, se menciona en la Biblia como un modelo de fe genuina. Este relato bíblico se destaca por ofrecer al Señor un sacrificio más excelente que el de su hermano Caín. ¿Cuánto vamos a seguir aprendiendo? ¿Le gustó por la oveja? ¿Porque era la más gorda? ¿Porque era la más bonita? ¿Porque era la más hermosa? Vamos a ver qué es lo que al Señor le está gustando. Abel presentó lo mejor de su rebaño, demostrando confianza, devoción profunda hacia el Señor. Así que de este acto, ¿qué vamos a aprender? La importancia de dar lo mejor de nosotros mismos, de actuar con sinceridad y fe verdadera. Usted puede estar el día de hoy viniendo a la congregación y ¿cómo vino? Pues sí lo hizo,
Pero el Señor, ¿qué le está gustando? Como vino. No porque vino, sino como vino. ¿Sí? O sea, ¿cuál es venía usted porque estaba cumpliendo el mandamiento, de que porque tenemos que reunirnos en Shabbat, o porque usted quería venir el día de hoy para gozarse en la presencia del Señor, para buscar del Señor? A veces en los momentos en que más buscamos al Señor es en el momento de la necesidad. Ay, sí, hasta que el Señor vea, hasta estamos en el altar aquí, mi hermano. Estamos doblando rodillas. ¿Por qué? Porque te necesito, Señor. Ese día vengo y canto con todo el corazón. Grito y salto porque necesito algo de ti, Señor. Pero cuando las cosas están bien, ¿por qué menguamos? ¿Por qué aflojamos? ¿Sí? Nos confiamos. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? O sea, no es que vengas, sino como vengas. La intención con la que vienes a ofrendar. Llegó la hora del diezmo, de la ofrenda. ¿Cómo lo vienes a hacer? Como digo, aunque sean 2 monedas, pero vienes con el corazón a darlo. Eso es lo que el Señor observa en nosotros. Ese es el excelente sacrificio. Dar lo mejor de nosotros mismos. Vamos, te encargan un ministerio. ¿Das lo mejor? O porque ya no quedaba de otra. Pues ya que ya me lo dieron. Y estás hasta enojado. Y además no te gusta ni siquiera el ministerio. Dar lo mejor. ¿Estás aprendiendo a tocar un instrumento? Pues da lo mejor. ¿Estás queriendo cantar? Da lo mejor. Pero da lo mejor para el Señor. Actuar con sinceridad y fe verdadera. La justicia de Abel, considerado justo por el Señor, debido a su sacrificio y su actitud. La actitud. Su justicia no solamente se reflejó en su acción, sino en su corazón. Eso es lo que nos está enseñando. Que la justicia no es solamente comportarse de manera correcta. Analizábamos esta semana, aprovechando el cántico que estoy practicando con mi maestro de piano, que aquí lo tengo. Cuando decía el cántico, hay muchas formas de alabar tu nombre. Muchas formas. O sea, hay muchas maneras de alabarlo, no solamente cantándole, sino en la forma en que hablas, en la forma que vistes, en la forma que te comportas, en la forma que trabajas, en la forma que vives, en la forma en que te relacionas. Ese es el testimonio. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No jurarás en el nombre de Dios en vano. O sea, cuidas tu testimonio, lo cuidas. Entonces es una manera de alabar, hay muchas formas de alabar. Entonces es una constante alabanza desde que te levantas. No solamente cuando vienes aquí a la congregación en Shabbat y en los 4 o 5 cánticos de alabanza que le damos, sino en nuestra forma de vivir. Es como damos el testimonio. Por eso el tan sonado dicho de que ya ni porque eres cristiano, ya ni porque es cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente está viendo un testimonio que no va acorde pues a lo que se predica o a lo que se dice. Entonces hay que comportarse de manera correcta, sino también tener las intenciones correctas y corazón puro. Así Abel nos recuerda que la verdadera justicia deberá estar alineada con la voluntad y los principios divinos. Así nos enseña eso Abel. El valor del sacrificio sincero. El sacrificio de Abel simbolizando el valor de la sinceridad y la pureza de nuestras ofrendas y acciones. Nos muestra que el Señor aprecia no solamente lo que damos o hacemos, sino, vuelvo otra vez a repetir, sino cómo y por qué lo hacemos. Por eso lo subrayo. O sea, el Señor aprecia no solamente lo que damos o hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. Es como cuando usted le pide perdón a su pareja. A veces no suena, ¿verdad? Como que no, pues ya te pedí perdón, perdóname. No, así no me gusta. No lo estás sintiendo, ¿no nos dicen? Que no lo estás diciendo, no lo sientes. Abel nos enseña que nuestras acciones deben estar motivadas por una fe sincera, deseo genuino de agradar a Yahweh, de agradar al Eterno, en lugar de buscar recompensas materiales o reconocimiento humano. Abel, el primer justo muerto. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo.
porque no se la sospechó Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y ahí nos acordamos de Abel. Y pensamos que ya se acabó la historia. Ya. Ahí se acabó la historia, ¿no? Abel había realizado muy bien su trabajo y eso despierta envidias. Si los dos llevaban en la ofrenda y ve que al Señor le agrada más lo de Abel, dice Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces tú empiezas a hacer las cosas bien. Además, en tu trabajo empiezas a hacer las cosas bien. Y no falta el envidioso. No falta el que está enojado. Yo recuerdo cuando en mis primeros trabajos, pues yo era rápido para trabajar. Y hasta me regañaron. Y me dijeron, espérate, no tan rápido, porque pues nos van a empezar a exigir a nosotros. No tan rápido. Y empiezas a destacar y empiezan las envidias. Es la realidad saber que no podemos esperar los mejores sentimientos de la gente, que todos te aplaudan, porque se van a levantar, ahí le va, mire, se van a levantar envidias, celos, rechazos y chismes para mermar tu buen trabajo. Pero no quiere decir que no lo hagas. No, porque me voy a poner a trabajar bien y después no me va a pasar todo. Hay que hacerlo como para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hay que estar conscientes de que estamos pues en un mundo caído, pues, pero buscar la excelencia. Vamos a buscar las lecciones del testimonio de Abel. Punto número 1. Abel es un hombre que sabe agradar al Señor. El nombre de Abel es el primero que se registra en el capítulo 11 del libro de Hebreos de la Galería de la Fe. Es el primer nombre. Quiero que te imagines y te remontes a cuando está Abel. Echa a andar la imaginación. Te lo voy a leer de esta manera. ¿Qué bloqueaba la entrada al jardín del Edén? ¿Y qué deseaba Abel más que nada en el mundo? Vamos a imaginárnoslo. ¿Sí? Abel observa su rebaño de ovejas pastando tranquilamente en la ladera al atardecer. Entonces el muchacho mira a la distancia, mucho más allá de sus ovejas. Su vista se centra en el leve resplandor que aparece a lo lejos. Él sabe que allí hay una espada envuelta en llamas que gira y gira sin cesar, bloqueando la entrada del Edén. Sus padres solían vivir en ese lugar, pensaba, pero ahora no puede entrar ni ellos ni nadie más. Imaginémonos a Abel con el cabello alborotado por la brisa, alzando los ojos al cielo, pensando en el Creador. ¿Cuánto anhelaba que algún día se cerrara la brecha que separaba de Dios al hombre? No había nada en el mundo que él deseara más. Fuera del Edén. Y la espada dando vuelta. ¿Por qué no podemos entrar a ese lugar? Y los papás platicando la historia del error más grande que cometieron. Haber meneado nomás la cabeza a Abel. ¿En qué sentido nos habla todavía hasta el día de hoy Abel? Siendo el segundo hijo de Adán, nos está hablando el día de hoy. Pero ¿cómo podemos oírlo? ¿Cómo es posible si murió hace muchísimo tiempo? Podemos estar pensando, se convirtió en polvo hace casi 6,000 años. La Biblia nos explica que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Dice que el libro de Eclesiastés. Y no solo eso, en las escrituras no aparece ni una sola palabra pronunciada por Abel. También oímos a Caín. Pero por Abel, ni el grito cuando lo mataron. Entonces, ¿cómo puede entonces hablarnos todavía? Dice la palabra, inspirado por Yahweh, el apóstol Pablo dijo lo siguiente sobre Abel. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y Pablo lo cita. Dice, por medio de ella, aunque murió, todavía habla. O sea, ¿qué habla todavía? Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla
por ellas. ¿Por medio de qué sigue hablando? Por medio de sus ofrendas, la forma en que realizó su ofrenda. Hablan de una obediencia al Señor, de hacer las cosas como el Señor lo establece. No como me agrada a mí, eso es muy importante, como el Señor lo establece. Y a veces, ¿qué hacemos? Nos queremos, no, es que al Señor lo que le importa es en mi corazón. Pero no lo haces como Él lo dice. Y no podemos irnos tan lejos. La gente que anda en domingo, cuando andábamos en domingo. No, es que para el Señor todos los días son iguales. No, es lo mismo el domingo. ¿Por qué? Porque a ti te acomoda más en domingo. Pero si el Señor dijo séptimo día, no dijo primer día. No, pero el Señor sabe que lo hago de corazón. El Señor dice, como está establecido, como le agrada a Él y no como me agrada a mí. Abel deseaba agradar al Señor. Abel fue el primer humano que cultivó esa hermosa cualidad, teniendo una obediencia y una fe tan firme y profunda que su ejemplo ha logrado superar la prueba del tiempo y continúa vivo hasta nuestros días. Si nos esforzamos por imitarlo, entonces será como si Abel realmente nos estuviera hablando, como el Señor quiere, no como yo quiero, como el Señor lo declara, no como a mí me acomoda. Con lo poco que se habla de él en la Biblia, podemos entonces aprender grandes cosas de Abel. No se crió en los mejores ambientes. Veamos a los papás. ¿Qué sabemos de los papás? El mundo acaba de comenzar, es la primera familia, ya se encontraban en circunstancias muy lamentables. Adán y Eva de seguro disfrutaban de una belleza física y vitalidad, pues era la creación. Eran perfectos, habían tenido ante sí la perspectiva de vivir para siempre, pero cometieron el gravísimo error y lo sabían. Se rebelaron contra el Señor, contra Yahweh. Y por eso, echados del paraíso en que vivían, echados del jardín del Edén, por poner sus deseos antes que los demás, incluso antes que las necesidades de sus hijos. Perdieron la perfección y la vida eterna. Pregunta: ¿qué exclamó Eva de Caín? ¿Y qué dijo de Abel? Y ahí vamos a ver una diferencia. La vida de Adán y Eva en el jardín fue dura. Así todo, cuando les nace su primer hijo, varón, lo llamaron Caín, algo producido. Y Eva exclama: he producido un hombre con la ayuda de Yahweh. He producido un varón con la ayuda del Señor. Sin el principio, fructificados y multiplicados, ¿qué estuvieron haciendo dentro del Edén? Fructificándose y multiplicándose. Y hasta que no estuvieron fuera del Edén, entonces nace el primer varón. He producido un varón con la ayuda del Señor. Por eso cuando se fue a la tierra de Enoc, ¿con quién se casó? Ya habían tenido mujeres, ya habían tenido hembras. He producido un hombre, un varón con la ayuda del Señor. El Señor había hecho en el jardín, cuando profetizó, que cierta mujer produciría una descendencia que destruiría al ser malvado que los había descarriado. Entonces Eva estaba pensando algo al respecto de ese varón que le había nacido fuera del Edén. No tuvo varón dentro del Edén, no lo tuvo todavía. Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Conoció Adán a su mujer, y Eva, a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Fíjese, a Caín, que entonces creyó Eva que ella era la mujer de la profecía y que Caín era la descendencia prometida, que iría entonces en la cabeza a la serpiente. ¿Qué le estaba enseñando a Caín? En este caso estaba muy equivocada. Si ella y Adán le inculcaron esa idea a Caín durante su crianza, entonces lo único que consiguieron fue alimentar su orgullo. Nada más. Con el tiempo Eva da luz a su segundo hijo, pero no encontramos ninguna expresión pretenciosa para Abel. ¿Por qué no dijo: el Señor me ha dado mi segundo hijo varón?
por voluntad. No dijo nada. Dice Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel y ya. Y no dijo nada. O sea, toda su atención estaba con el chiple de Caín. ¿Y qué pasó? Se envaneció Caín. Andaba orgulloso. Y cuando no le gustó la ofrenda, pues se enojó. Dio a luz a su hermano Abel. Y tan. Y Abel fue paso, pero el Señor sí le pone atención y por eso lo mencionó el primero. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces quería decir la elección de ese nombre que sus expectativas eran menos ambiciosas para Abel, que no esperaban tanto de Abel como de Caín. Lo llaman Abel, que también puede significar exhalación o vanidad. No había mucho para él. Entonces, ¿qué podemos aprender de Adán y Eva nosotros como padres ahorita actualmente? ¿Qué podemos aprender? Los padres de hoy aprendemos de los errores de aquellos primeros padres. Alimentarán con sus palabras y acciones el orgullo, la ambición y el egoísmo de sus hijos. ¿Cómo hemos sido criados? Pues yo te doy mi testimonio. Yo fui criado para ser un niño con mucho orgullo. Soberbia. Soberbio. Y no se le quita todavía. Pero si vas creciendo, soy el primogénito, chipilado por los abuelos, chipilado por los tíos, chipilado por mis padres. Pues ¿cómo crees que andaba? Casi flotaba. Flotaba. Y que no me diga nada. ¿Sí? Y así fue criado. ¿Qué es lo que pasa? Que le van inculcando, es que usted es un osollo de la torre. Decía mi padre, es que usted es un osollo. Y lo decía mi madre, usted es un de la torre. Y no se deje. Y camínele. Y vaya atropellando si se puede. Y nadie te corrige. Andas con tus actitudes soberbias y nadie te corrige. No se deje. Y te van fomentando el orgullo. Y no estaremos también eso haciendo. Y luego uno a los hijos. Y ahí se la lleva uno. O sea, humildad para nada. Para nada. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Alimentando. Orgullo, ambición y egoísmo de sus hijos. Ya cuando los quieres enderezar, ya cuando ves el resultado, ya están adolescentes, ya están adultos, pues ya cómo los enderezas. Más que el Señor, que obre ahí. O les enseñarán a amar al Señor y buscar su amistad. Eso a mí no me lo enseñaron. Cuando yo estaba niño, no me lo enseñaron. Ni ya me dan a la iglesia. Entonces, lamentablemente, Adán y Eva, pues no cumplen con su responsabilidad, pero hay esperanza para los hijos. ¿Cómo cultivó entonces Abel su fe? Porque él sí lo hizo. Caín, pues sabemos, labrador de la tierra. Pero ¿qué cualidad cultivó Abel? Al ir creciendo los dos muchachos, Adán seguramente le enseñó a efectuar los trabajos necesarios para la época, para el momento, para alimentar y cuidar a la familia. Caín, dedicándose a la agricultura. Abel convirtiéndose en pastor de ovejas. Pero Abel haciendo algo mucho más importante con los años. Fue cultivando su fe, su emuná. Es lo que estaba haciendo. Esa hermosa cualidad sobre la que el tiempo después escribió el apóstol Pablo. ¿Cómo consigue tener fe entonces en el Señor? ¿Cómo? Si no hay precedentes, si no hay quien le enseñe, si no hay quien le modele, ¿quién le enseñó? ¿Cómo consigue tener fe en el Señor si no hay ningún otro ser humano más que el rebelde de su hermano? Y los papás no se ven. ¿Cuándo no está escrito que Adán y Eva, después del regañado que les dieron, no que pidieran perdón o nada? Sobre 3 bases hace que Abel consiga tener esa fe. Número 1, la creación del Señor, la creación de Yahweh. ¿Es cierto que el Señor había pronunciado maldición contra el suelo? ¿Cuál fue la maldición? Que iba a producir cardos y espinos, difícil de cultivar. La tierra daba con generosidad lo suficiente para el sustento de la familia. Había muchos otros elementos de la naturaleza que el Señor no había maldecido.
Ejemplo, las aves, los peces, los demás animales, las montañas, los lagos, los ríos, los mares, el cielo, las nubes, el sol, la luna, las estrellas. Pero donde quiera entonces que Abel miraba, pues veía prueba del profundo amor del Señor, la inmensa sabiduría y bondad del Creador. Pues sí, la tierra maldecida, con esfuerzo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero ¿qué nos dice Romanos 9:20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Si verlo usted aquí sentado, vemos el poder de Dios. Cada uno de nosotros, el poder de Dios. El hecho de que usted se levanta, está vivo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque puedo levantarme. Gracias, Señor, porque tengo salud. Nos damos gracias al Señor por todo lo que nos da. Entonces, Abel meditaba agradecido en la creación y las cualidades, y su fe se fortalecía. Entonces, tú estás con las cosas que el Señor te ha dado. A veces ponemos más atención en lo que nos falta. Ponemos más atención en que si algo nos pasó, ya estamos enojados con el Señor. Entonces, digo que tendemos a hacer eso. Todo bien, cuando todo está suave, cuando todo sale conforme a los planes. Pero no puede pasar algo porque inmediatamente empezamos con el Señor. Ah, no me quieres, es que ya me abandonaste, es que dónde andas, es que no me oyes. Y hasta te enojas con el Señor. Y actuamos así de esa manera. En vez de poner atención en todo lo que nos da, en todo lo que tenemos. Abel le dedicó tiempo a reflexionar en asuntos espirituales. Posible que lo hiciera. Por ejemplo, mientras cuidaba su rebaño, su vida como pastor le exige caminar mucho. Tenía que conducir a sus mansas ovejas. Bueno, mansas no creo, ¿verdad? ¿Verdad que la oveja es media rebeldona? Por eso tienes que traer un palo, ¿verdad? Para un callado, para que... Oveja rebelde. Por las montañas, por los valles, por los ríos, por los arroyos, buscando la hierba verde, el agua fresca. Los mejores lugares donde refugiarse para descansar. Las ovejas parecen ser las más indefensas de todos los animales y las más tontas también. Por eso el Señor nos dice ovejas, ¿verdad? A nosotros. ¿Ah? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ay, qué bonita la oveja, pero qué tonta y rebelde. No se puede caer y ponerse patas para arriba porque ya no se puede ni levantar. Necesita forzosamente la ayuda del pastor. Está herida, la ayuda del pastor. ¿Y quién es nuestro buen pastor? Pues nuestro Señor Yeshua, que es el que nos cuida. Entonces, habían sido creadas con la necesidad de que el hombre las guiara, las protegiera, y así él se daba cuenta, ¿ven? De que él también, y también nosotros, así lo debemos de creer, necesitamos la guía y la protección y el cuidado de alguien mucho más sabio y poderoso que cualquier ser humano, que es nuestro Creador, nuestro Señor. Así que en sus oraciones incluía reflexiones de este tipo y como resultado, su fe aumentando. Entonces también a nosotros reflexionemos sobre la creación del Señor. Reflexionemos lo que nos ha dado. Reflexionemos de esa abundancia que el Señor nos da. Crecía la fe de Abel meditando en las promesas. Porque el Señor lo que promete, lo cumple. Adán y Eva tuvieron que haberles contado lo que ocurrió en el Edén. Fueron expulsados. Así que Abel tenía mucho en qué meditar. El Señor le dijo, el suelo estará maldecido. Y Abel veía claramente el cumplimiento de esas palabras. Que crecían espinos y cardos, él lo veía. Así como lo prometió, así lo cumplía. Que Eva sufriría dolores en el parto, pues ya ahí lo estaba viendo con su mamá. Que Adán se enseñoreará sobre ti, ahí lo veía. O sea, el Señor la promesa la cumplía. Así que él comprobó que el Señor decía, lo que decía, se cumple. Disponía de buenas razones para tener entonces fe en las promesas de Dios sobre la descendencia y que un día se iba a corregir lo que originaron en el jardín del Edén. En esa confianza con el Señor. Algo más, una tercera base para que siga creciendo la fe de Abel. El ejemplo de los querubines. Los siervos del Señor dentro de su familia, los siervos del Señor,
Dentro de su familia Abel no encontró a nadie que fuera el buen ejemplo, no lo encuentra. Pero no eran las únicas criaturas inteligentes que había. Estaban los querubines. Cuando fueron expulsados del Edén, el Señor aseguró que no iban a entrar, que nadie iba a entrar, ni sus descendientes, para vigilar la entrada del Edén. ¿Y qué puso ahí? Puso unos querubines de alto rango. Veamos qué nos dice Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre. Vámonos, afuera. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Así que Abel, de niño, mirando los dos querubines que estaban allá postados y que aquí no pasa nadie, entonces se impresiona por la apariencia de los ángeles, que refleja ese inmenso poder, aparte por la espada. Así que Abel, cuando ve los querubines que no se aburren, que no abandonan el puesto, día y noche, cuidando el Edén, año tras año, década tras década, seres inteligentes, poderosas criaturas que se mantienen en su lugar, entonces él nota que estos siervos obedecen con fidelidad y constancia. Él ve eso. La presencia del Señor en esos dos querubines. Entonces vio una lealtad y una obediencia al Señor que no veía pues en sus papás. Entonces eso hace que se siga fortaleciendo. Te pregunto yo entonces, ¿en qué podemos basar nuestra fe hoy en día? Porque esos descalabros que tenemos espirituales, esas recaídas espirituales que tenemos, que de repente estamos bien, porque todo sale bien, pero empiezan los problemas y la dificultad y estamos que lloramos. Y son descalabros espirituales. Ya recaíste ahí. Una recaída espiritual. Entonces, al meditar en la creación, en las cualidades del Señor, que esta refleja, en las promesas divinas, en el ejemplo de los leales ángeles, Abel consigue que su fe crezca más y más. En cierto sentido, es como si nos estuviera hablando. Vamos, los jóvenes, para los jóvenes, su ejemplo de él encierra una animadora lección. Pueden estar seguros de que sin importar lo que haga su familia, pueden llegar a tener una verdadera fe en el Señor. No importa la familia. Viendo las maravillas de la creación que nos rodea. La Biblia pone a nuestra disposición ejemplos de hombres y mujeres fieles al Señor. Así que tenemos razones de sobra para cultivar una fe sólida. Ustedes se pueden ver todos los personajes de la Biblia y no todos se la pasaron bien. Todos tienen un problema. Yo puedo ver la vida de los profetas del ayer. Qué difícil. Qué difícil. Y a nosotros nos está costando llevar el evangelio. Es que no me van a oír. Es que no me van a abrir. Es que se va a burlar. Es que no me va a hacer caso. Y no evangelizamos, no compartimos las buenas nuevas de salvación. Ya se nos olvidó. No, pues ya el Señor le hablará. Y no compartimos nada. Pero imagínate en aquellos tiempos que hasta tu vida en peligro. Imagínate como el profeta que lo aserraron ahí en un árbol, que lo partieron en dos. No sé, de Jeremías, lo escupieron, lo patearon, lo golpearon, lo encerraron, lo orinaron. Ahí lo pusieron en la entrada de la ciudad y todo el mundo pasaba, le escupía, lo orinaba y le decía cosas por andar llevando el evangelio. Vuélvanse a la Torá, vuélvanse a los mandamientos. Imagínate a Jonás, 3 días ahí metido en un gran pez para ir a evangelizar a Nínive. ¿Y nosotros cuántos pero le ponemos a evangelizar? Y no queremos hacer nada. ¿Cuándo fue el último que evangelizaste? ¿Cuándo fue el último que le dijiste, al menos Cristo te ama? Nada. Hay que buscar entonces razones para cultivar esa fe. ¿Por qué fue superior el sacrificio de Abel? A medida que la fe de Abel iba creciendo, pues también crecía su deseo de demostrarlo con obras. ¿Pero qué podría darle un simple humano al Creador? ¿Qué le podría dar? No necesita regalos, no necesita ayuda de ningún hombre. Sin embargo, Abel llega a comprender una gran verdad. Ahí le va, mi hermano.
Si le ofrecía a Yahweh lo mejor que tenía y con el motivo adecuado, su amoroso padre lo aceptaría con gozo. Lo aceptaría. ¿Qué ofrendas hicieron Caín y Abel? ¿Cómo reacciona? Abel decide ofrecerle al Señor alguna de sus ovejas de su rebaño, elige las primeras y las mejores crías, tal como indica el relato. Incluye su sacrificio, las partes que él considera más selectas, sus trozos grasos. Caín esperaba conseguir la bendición y el favor del Señor y prepara la ofrenda con productos de cosecha, pero el problema es la motivación. No era tan pura como la de su hermano. La diferencia se hizo obvia cuando se presentaron las ofrendas ante el Señor. Ambos utilizaron altares de fuego para hacer las ofrendas, presentaron a la vista, los presentaron a la vista de los querubines, que en aquel tiempo pues era lo que representaba al Señor en la tierra. Pero ¿cómo reacciona el Señor? El relato lo dice, miraba con agrado la ofrenda de Abel. Génesis 4:4, como lo repetí en la predicación pasada. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado, ¿a quién? A Abel. Y luego a la ofrenda. ¿Qué es lo que, entonces, cuál fue el agrado? La actitud con la que venía Abel a dar la ofrenda. Por eso le agradó a Abel. Pero no mira con agrado a Caín y a la ofrenda. Y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿por qué le agradó al Señor la ofrenda de Abel? ¿Por qué? No era por la ofrenda en sí. Al sacrificar los corderos, Abel estaba ofreciendo la vida de aquellos animales y derramando su valiosa sangre. Pero te pregunto, ¿era consciente de lo mucho que significaba esa clase de sacrificio? Porque ya sabía, ya se le había dicho. ¿Cuál fue el primer sacrificio que se hizo? Lo hizo el Señor. Cuando la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? A lo que pudieron. Se cosieron ahí con higuera unos delantales. Ahí se taparon las miserias. Se cosieron ahí con unas hojas de higuera. Pero el Señor, ¿qué le da? Unas túnicas de piel. ¿Y de dónde sacó la piel? Del animalito inocente que mataron. Por culpa de tu desobediencia tuvimos que matar a alguien. El primer sacrificio. Y es lo que hace entonces Abel. ¿Sí? Jesús hace el sacrificio de un cordero sano, sin defecto, sombra profética del sacrificio de su propio Hijo, de nuestro Señor Yeshua, el Cordero del Señor, que va a derramar su sangre inocente por la humanidad. Es una sombra lo que está haciendo Abel. Dice Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús, a Yeshua, que venía a él y dijo, he aquí, venía del desierto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. Éxodo 2:5. ¿Cómo decía? ¿Cómo tenía que ser? El animal sin defecto, macho de un año, lo vas a tomar de las ovejas o de las cabras, lo vas a guardar hasta el día 14 de este mes, es para lo de la fiesta de Pesa, lo vas a inmolar, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea que a las 3, tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. La sangre, también sombra del sacrificio de nuestro Señor Yeshua. El día de la Pascua, el día de Pesa, el día del Éxodo, la sangre del Cordero. Llegaría el ángel de la muerte. Aquí no. Salvando por la sangre del Cordero. Así el Señor tiene que ver en nosotros la sangre del Cordero, en nosotros. Por su sangre somos limpios. Abel desconocía todos esos detalles, pero es posible que comprendiera el grado de valor que tiene la sangre de un ser vivo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Entonces son sombras, hermano. Ofreció lo mejor que tenía. El Señor no solamente aprobó la ofrenda, sino también al hombre que la presenta. Señor, vengo a traer. ¿Para cuánto te gusta? 20,000 pesos. Wow. Y luego el otro, trajo 20 pesos.
Entonces el Señor se va a agradar porque con aquel que trajo los 20,000 pesos, ¿qué tal nomás? Ahí va, hombre. Como que me sobraba. La intención, la motivación es lo que quiere el Señor. Sean 20,000, sean 20. Se lo dio motivado por el amor que sentía, la fe que había depositado en él. Eso es lo que el Señor quiere. Porque la ofrenda de Caín en sí no era el problema, porque en sí el problema de la ofrenda de Caín no era el problema, era el problema. Te pregunto, ¿en qué se parece la gente ahorita a Caín entonces? ¿En qué se parece? El caso de su hermano es distinto. Yahweh no miraba con ningún favor a Caín ni su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enoja a Caín en gran manera. Así que no es que la clase de ofrenda fuera inadecuada, porque más adelante la misma ley de Moisés permite ofrecer productos de la tierra, y lo vemos en Levítico 6:14. Siempre llegamos a pensar, no, es que ya dijo oveja, y le trae grano, o le trae fruta. Más adelante el Señor aceptaba la ley de la ofrenda. Dice, la ley de la ofrenda la ofrecerán los hijos de Aarón delante del Señor ante el altar, y tomarán de ella un puñado de la flor de harina, de la ofrenda, de su aceite y de todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato al Señor. Oye, pero pues ahora ni traigo la oveja, ni traigo el grano, ni traigo la flor de harina. Olor grato, sacrificio vivo. Tu alabanza, en la forma en que lo haces, es olor grato al Señor. Es adoración. Lo haces con todo tu corazón. Y es olor grato al Señor. Que pasaste al altar, sube como olor grato al Señor. Allá afuera con tus actitudes, con tu conducta, con lo que haces. Olor grato al Señor. Entonces perdemos de vista al Señor, lo perdemos. Y lo contrario, un olor fragante al Señor, que es Jerez. Parecemos muertos de 4 días. Así como cuando se le acerca a usted un fumador. ¿Cómo huele? Pues apesta, ¿no? Un fumador. Así para el Señor, Jerez. Pero tenemos que buscar y no olvidar olor fragante al Señor. Es una constante, una constante. Si lo que estamos haciendo, lo que andamos caminando, lo que realizamos, será olor fragante para el Señor, olor grato al Señor. Así que el problema era Caín mismo, ya que sus obras eran inicuas. 1 Juan 3:12, ¿qué dice? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque le trajo grano. No dice eso. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y así a muchas personas hoy le ocurre. Parece que Caín pensaba que bastaría con una muestra superficial de devoción, pero su reacción pronto demostraría que en realidad no tenía fe en el Señor ni sentía amor por él. Porque antes de que matara a Abel, no le dijo, tu cara te cambió, tu semblante ha decaído, a dándole la oportunidad. Si hubiera tenido un corazón, Caín, que hubiera dicho, no, pues sí es cierto, Señor. Perdóname, sí es cierto, ya. No pasa nada. No. Siguió enojado. ¿Y qué le advirtió a Caín? ¿Y qué hizo él? Caín vio que no había ganado el favor. ¿Trató de aprender del ejemplo de su hermano? No, todo lo contrario. Hervía de odio contra Abel. Así que el Señor, viendo lo que estaba ocurriendo en su corazón y con paciencia intentó hacerlo entrar en razón, ¿sí? Porque acabaría cometiendo el grave pecado. Que cambiara. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero no hizo caso a Abel, de la advertencia. Y sabemos la historia, invitando a su hermano que lo acompañe al campo. Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Pero el Señor te avisa,
avisándole. Así que llegó a ser el primero en sufrir persecución religiosa, el primer mártir que perdió la vida por su fe. Murió, es cierto, pero no fue el final de la historia. Ahí nos acabó Abel. ¿Por qué podemos estar seguros de que Abel resucitará para vida eterna? La Biblia dice que la sangre de Abel estaba clamando al Señor como si le estuviera suplicando justicia. Dice Génesis 4:9, y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Lo más soberbio que hemos escuchado. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que hoy, Abel nos está hablando mediante su ejemplo de fe. Nos está hablando. Pero los aprovechó bien. Se cree que tal vez haya durado 100 años. Tal vez. Pero los aprovecha bien. Y murió sabiendo que contaba con el amor y la aprobación de su Padre Celestial. Por eso, Hebreos 11:4. Con él empieza la galería de la fe. Por la fe, ofreciendo el sacrificio de excelente, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Yahweh testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Y de Caín no sabemos nada. No sabemos nada. Pero todavía hasta el libro de Hebreos y todavía hasta el día de hoy se le recuerda a Abel. Así que vemos que podemos tener la certeza de que en la infinita memoria del Señor le espera resucitar. Vamos a ver lo que dice Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así que eso de que se murió y no vea la luz y no siga la luz. No, es que ahorita está en la presencia del Señor. No, ahorita está en su gloria. Hasta que no llegue la segunda venida del Señor, es que nos vamos a levantar. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, ¿usted dónde quiere estar? ¿En cuál resurrección quiere estar? ¿En la de vida eterna o la de condenación? Ahí estaremos para recibirlo. Así que haga lo posible por escuchar la voz de Abel e imitar su sobresaliente fe. En resumen, ya para terminar, mi hermano, el testimonio de Abel, pese a su trágico final, nos sigue hablando a lo largo de sus siglos, de los siglos. Su vida y sacrificio han dejado una huella indeleble en la palabra, recordándonos la importancia de vivir de acuerdo con los principios de la emuná y la justicia, sin importar las circunstancias. Porque viera cómo batallamos con eso. O sea, todo, cuando usted está bien, vamos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están marchando como debe de ser? A veces hacemos cosas que no debemos. Reaccionamos como no debemos. Andamos como no debemos. Queremos darle solución a la situación por medio de lo que nosotros podemos hacer. No vamos tan lejos. Circunstancias económicas, dificultades económicas. Robas, haces fraude, haces trampa, haces cosas que no debes. Tienes una necesidad económica. Es que tenemos que comer. Hacemos cosas que no debemos. Entonces, independientemente de las circunstancias, debemos de mantenernos con nuestros principios de fe, de emuná y de justicia. Por conclusión, hermano, ¿qué aprendemos de Abel? Primero, cada persona debe meditar bien qué ofrendas trae al Señor día tras día. ¿Qué tienes que estar haciendo? Evalúa esta semana nada más. Tu diario vivir fue ofrenda para el Señor. Tus actitudes fueron ofrendas para el Señor. Fue olor grato para el Señor. Porque una cosa es el altar y otra cosa es la casa. Una cosa es como te vemos en el altar
y otra cosa es cómo es la casa. Y parecía que somos dos personas diferentes. ¿Sabe yo con qué batallo mucho? Que soy muy enojón. De seguro están pensando eso, ¿ah? Que soy muy enojón, que soy explosivo. Ya, ahorita en la mañana estaba orando, le dije, ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque soy iracundo. O sea, me gusta que las cosas salgan perfectas, que todo salga conforme a mis planes. Y cuando algo pasa y que sucede, ¡pum!, llega la ira al corazón. ¿Y tú crees que eso es olor fragante al Señor? Pues no. Señor, pero es que ¿para qué me haces así? Es que así me hicieron de chiquito. Mi momento de ira de chiquito me lo aplaudían. Se les da hasta chistoso. Y así vas creciendo. Y yo me dije, pues, ay, Señor, ¿sabes que te lo entrego? Y así cada uno de nosotros tiene que hacer esa retrospectiva. ¿Qué cosa hacemos? ¿Cómo somos? Y si es olor para el Señor. Debemos de meditar qué ofrendas traemos día tras día. Si es lo mejor para el Señor. Cada uno de nosotros sabemos de qué patita cojeamos. Y tenemos que trabajar eso. Segundo, para que una ofrenda material sea aceptada, debe ofrendarse primeramente tu corazón. Primeramente. Tercera, cuando el creyente muere físicamente, sigue hablando todavía. ¿Cómo quiere ser recordado? Que cada uno de nosotros esté seguro de que su vida hable acertadamente. ¿Te va a recordar? ¿Alguien se va a acordar de ti? ¿Qué hablan de ti? Ayer que yo visité a mi madre, me estaba comentando de una tía que tenemos. Y créeme, de esas personas que tú dices, ay, tengo ganas de ir a verla. ¿No te ha pasado que tienes a alguien de tu familia que dice, tengo ganas de ir a verla? ¿Pero por qué tienes ganas de ir a verla? Por su carácter. Porque yo en mis 54 años que tengo, nunca la he visto enojada. Siempre una palabra amable, una palabra bonita, siempre está sonriendo. ¿Y quieres ir a verla? ¿Y te acuerdas de esa persona? Tengo otro familia, otro tío. Yo me acuerdo de que es un soberbio, un vanidoso, golpeador de mujeres. O sea, lo peor. O sea, ¿cómo quieres ser recordado? Nuestro actuar. ¿Cómo queremos ser recordados? Después de muertos, siguen hablando de nosotros. ¿Cómo quieres que hablen de nosotros? ¿Cómo quieres que te recuerden? Así que, en resumen, el testimonio de Abel, aprendemos la importancia de actuar con fe genuina, ofrecer lo mejor de nosotros mismos con sinceridad, buscar la justicia en nuestras intenciones y acciones. Usted conoce los mandamientos del Señor y ese es su guía. Y por ahí se va. Y no se mueve ni a diestra ni a siniestra. A pesar de las circunstancias, usted ha pegado. Pero buscar la justicia en nuestras intenciones y acciones. Y finalmente, valorar el sacrificio sincero y desinteresado. Que estas lecciones nos guíen en nuestra vida diaria, inspirándonos a vivir con integridad, con fe y con justicia. Qué importante. Integridad. Usted es una persona íntegra. Y usted duda. Integridad, fe y justicia. Recordemos eso. Eso es lo que nos enseña la vida de Abel. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.